Entonces, vamos a hablar una vez más acerca de la gracia. ¿Y por qué volver a hablar de la gracia? Ya dimos una clase acerca, me parece que sí fue qué significa estar bajo la gracia o algo así. No me recuerdo, pero hicimos una clase acerca de la gracia. Pero, ¿por qué volvemos a traer este tema, mis hermanos? En, en el, en el cristianismo, en el sistema cristiano, se ha abusado mucho de este concepto de la gracia. Uh, estoy mirando en el internet pensamientos de personas que se supone que saben mucho, y estaba comentando con los hermanos que realmente lo que uno puede ver en lo que escriben los supuestos grandes conocedores de la palabra, simplemente son muchas palabras sin sentido. De acuerdo a la palabra del Eterno, son palabras sin sentido, no tienen ningún, o sea, no están de acorde a la palabra, simplemente son pensamientos en cuanto a la gracia, y se ha abusado mucho de este concepto de la gracia como si fuera un manto que está sobre los cristianos, y que bajo ese manto, pues el cristiano puede ser todo lo que él quiera y todo está bien. Como dice aquel falso maestro, que todo es santo ante los ojos de Dios para los cristianos. O sea, o sea, no es cierto, no puede ser posible que todo sea santo para los cristianos ante los ojos de Dios. Son mentiras, simplemente les está viendo la cara de tonto a los cristianos, personas como este señor Alducín, simplemente o no sabe, o se hace tonto, o es, pero lo que él dice son realmente tonterías, de que ahora todo es santo para los cristianos ante los ojos de Dios. O sea, eso no es cierto, no es posible. Mientras estás quebrando la ley, no solo no estás bajo la gracia, pero estás bajo la ira del Todopoderoso. O sea, es una mentira, es una falacia que digan que simplemente todo es santo para los cristianos ante los ojos de Dios. Es una vil mentira. Y mientras sigamos quebrando la Torah del Eterno, la ira de Dios está sobre aquello. Hay una mentira que se la ha creído todos los cristianos que dicen Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es una mentira, la mentira más vil que hemos recibido. El Eterno no ama al pecador. La ira del Eterno está sobre el pecador. Y tanto es así que si no se arrepiente van a ser lanzados al lago de fuego. Dios no puede echar a alguien al lago de fuego amándolo. Entonces es una mentira que digan que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Mentiras. El Eterno aborrece al pecado y aborrece al pecador. Y tanto es así que si no se arrepienten, van a parar al lago de fuego con un justo juicio. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, no hay gracia si no hay ley. No es de que todo sea santo ante los ojos de Dios, o no es que todo sea santo para los cristianos ante los ojos de Dios. No hay gracia si no hay ley. Es imposible, no puede ser, no es cierto que los cristianos estén bajo la gracia, quebrantando la Torah del Eterno. Entonces, muchos ni siquiera saben. Si le preguntáramos, digamos, mis hermanos, si le preguntáramos a 10 cristianos, no importa la denominación, no importa la iglesia, si le preguntáramos a 10 cristianos, ¿qué significa gracia para usted? Probablemente nos dirían un sinfín de incoherencias, o probablemente uno o dos nos darían algunos, no sé, respuestas disque teológicas, ¿no? A aquellos que más o menos tienen conocimiento de la teología, pero ¿de dónde viene esta teoría de que estamos bajo la gracia? Hay una teología, no sé si ustedes la hayan escuchado. Por cierto, este señor que ya no voy a mencionarlo, porque este señor, él cree a esta teología de del dispensacionalismo. No sé a cuántos han estado enterados en cuanto al dispensacionalismo. Se cree que el Eterno ha trabajado con la humanidad o ha obrado en la humanidad
de diferentes formas en diferentes periodos de tiempo. Y ahorita dice que estamos en la dispensación número 6, la cual es la dispensación de la gracia. La dispensación número 5 fue la dispensación de la ley, se supone. Y ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y no sé si esto es lo que creen todos los cristianos o simplemente lo creen porque alguien lo dijo, ¿verdad? Que estamos bajo la gracia. Pero de ahí viene ese concepto de que estamos bajo la gracia por esta teología del dispensacionalismo. Entonces se supone que estamos ahorita en la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia, y por eso dicen que ya no estamos bajo la ley, porque la dispensación número 5 fue la ley, ahora estamos en la dispensación número 6, que es la gracia. Burradas que se sacan los teólogos y los cristianos la creen toda. Pero ese es, y algunos que son, pues toman versículos como estos dos que vamos a poner para decir que, para apoyar esta teoría de la dispensacionalismo. Entonces vamos a ver en Romanos 6:14, vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 6:14. Romanos 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dicen, ahí está, ya no estamos en la dispensación de la ley, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Qué fácil, ¿no? Pero ya nosotros hemos explicado este versículo, de que por supuesto que se saca este versículo de su contexto. Pablo no está hablando de la ley del Eterno, está hablando de la Torá, él está hablando de la ley del pecado. Y ustedes pueden mirar desde el capítulo 5 para poder entender exactamente de qué está hablando Pablo. Pero si simplemente fuéramos un poco más atrás en el versículo 1, nos damos cuenta de qué está hablando Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces nosotros sabemos a través de la palabra qué es pecado. Sí, la mayoría de los cristianos no saben o no, ellos deducen en su propio entendimiento qué es pecado, pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado? De acuerdo a Juan, dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces Pablo dice, ¿cómo se dice, hermano? Transgrediremos la ley para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque ¿qué es pecado? Pecado es transgredir la ley. Entonces, dice Pablo que antes estábamos bajo la ley del pecado. Entonces, hemos muerto al pecado, ahora estamos bajo la gracia porque ya no estamos bajo la ley del pecado. Y eso es lo que Pablo dice. Pero si estamos bajo la ley del pecado, por supuesto que la gracia del Eterno no está en nosotros, porque estamos violando su ley, porque estamos violando sus mandamientos. ¿Cómo es posible que están pensando que aún violando sus mandamientos, aún así creamos que estamos bajo su gracia? O sea, ¿qué nos creemos? O sea, ¿qué pensamos que somos? ¿Por qué pensamos que aún quebrando los mandamientos del Todopoderoso, aún así Él está que te dan bajo su gracia? O sea, no entiendo qué se cree el cristiano para pensar de esa manera. No, ahorita no lo entiendo, probablemente tampoco lo entendía, pero lo creíamos. Y muy probable que ahí están todos, pero igual no está hablando de la ley del Eterno, está hablando de la ley del pecado. Y si nosotros ya no estamos en la ley del pecado, entonces sí estamos bajo la gracia. Pero si estamos una vez más quebrando los mandamientos del Eterno, no estamos bajo su gracia, pero sí la ira del Eterno está sobre todos aquellos que quebran el mandamiento. Muy bien, ahora el otro versículo que se menciona mucho es Efesios 2. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces de aquí, una vez más, en el desconocimiento de la palabra, pues se empiezan a decir un montón de incoherencias, porque no conocen que las obras de la ley no se refiere a los mandamientos, sino se refiere a los mandamientos agregados de los fariseos.
Entonces, obras de la ley no está hablando de los mandamientos. Cuando Pablo habla de obras de la ley, está hablando de los mandamientos agregados de los fariseos, los cuales nuestro Mesías los encaraba y les recriminaba porque ellos habían agregado muchos mandamientos sobre el mandamiento del Eterno. Y por eso Pablo dice que no por obras, pero no obras, no los mandamientos, sino las obras que los fariseos habían sobrepuesto sobre los mandamientos. Entonces, porque una vez más dice, porque por gracia sois, aquí dice sois, pero el traductor realmente, como les digo, siempre es bueno leer otras traducciones, porque aquí el traductor de Reina Valera nos está llevando a un pensamiento de decir que ya son salvos. Cuando el mismo Mesías dice que el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Pero aquí nos da a entender el traductor de Reina Valera que por gracia sois salvos, por gracia ya son salvos. No son, nadie es salvo todavía. Hasta el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Pero no simplemente por gracia, dice, por gracia sois salvos por medio o a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La gracia. Pero está abrazado o está de la mano con la fe. Y nosotros ya hemos entendido qué es fe. Fe no es simplemente un pensamiento de decir que yo creo, sino que fe significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué o a quién? ¿Sí? Es ahí donde debemos de pensar, hermanos cristianos. Si es por la fe, pero fe una vez más no es un pensamiento, no simplemente es pensar o creer que creo, sino que conlleva la fidelidad a alguien y esa fidelidad se le debe al Todopoderoso, pero ¿a qué? A sus mandamientos. Entonces, no podemos tener la gracia del Eterno si no tenemos fe. Y fe una vez más no es simplemente un pensamiento, sino que fe es fidelidad. Entonces, sí, por gracias vamos a ser salvos por medio de la fe. Una vez más, fe no es un pensamiento, fe es fidelidad. Fidelidad al Todopoderoso, guardando sus mandamientos. Entonces, no podemos decir que Pablo está hablando en el verso 9, no por obras. No, o sea, no por guardar los mandamientos. Pablo no está diciendo no por guardar los mandamientos, sino por las obras que los fariseos habían puesto sobre los mandamientos del Eterno. Entonces, hermano, gracia no nos libra o no nos hace inmune a los mandamientos del Eterno. En otras palabras, tener gracia no significa que usted ya no tiene que guardar los mandamientos. ¿Sí? Gracia no significa que usted puede decidir qué mandamientos sí o qué mandamientos no, o qué mandamientos se han cambiado. Eso solamente le pertenece al Todopoderoso, pero sin embargo vemos a muchas líderes de multitudes que se inventan cualquier cosa para llevar a sus seguidores a pecar. Entonces, nadie tiene la autoridad para cambiar los mandamientos, nadie tiene la autoridad para decir cuáles sí y cuáles no. Entonces, gracia no nos hace inmune a guardar los mandamientos, tenemos que guardar los mandamientos. La fe y la gracia, mis hermanos, van así. No podemos quitar la gracia de la fe, no podemos quitar la fe de la gracia. Van de la mano y esos dos no pueden estar sin ley. O sea, no podemos decir que estamos bajo la gracia, no podemos decir que tenemos fe y no guardar los mandamientos del Eterno. Es imposible, no puede ser, no es cierto que se pueda vivir de esa manera. Van de la mano, no pueden ir separados. No hay gracia, no hay fe, no hay amor si no tenemos ley. Porque el amor también no es simplemente un sentimiento. Las personas consideran que el amor es un sentimiento, pero para el Eterno es muy diferente. Tiene que ver también con la fidelidad. Entonces, si no hay amor, no hay fe, no hay gracia. Y si no guardamos la ley, la Torá del Eterno, la gracia no está sobre nosotros, sino la ira de Dios está sobre nosotros. Así que a los hermanos cristianos deberían de pensar, deberían de auditar una vez más sus creencias y ver si realmente sus creencias son bíblicas o simplemente son inventos de los líderes religiosos. Entonces, gracia, mis hermanos, gracia no es
algo que empezó en el primer siglo, porque estas personas dicen que la dispensación de la gracia, algunos dicen que empezó en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu, ahí empezó la gracia. Otros dicen que con la muerte y resurrección de nuestro Mesías empezó la gracia. La gracia siempre ha existido. ¿Por qué siempre ha existido? Gracia es la misma esencia del Todopoderoso. El Todopoderoso en sí mismo es gracia. Entonces, Él derrama su gracia sobre todos aquellos que han hecho su voluntad, que lo han agradado por haber guardado sus mandamientos, por haberle sido fiel. Aun cuando no estaba la ley o la Torah escrita, por supuesto, mis hermanos, que la humanidad siempre ha tenido mandamientos. El Eterno no pudo haber hecho la humanidad para que vivieran en anarquía, o sea, que todo el mundo hiciera lo que quisiera. Por supuesto que este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre, aunque no estaban escritos, pero se cree que había mandamientos porque Abraham los cumplió y no estaban escritos. Noé los cumplió y no estaban escritos. Entonces, por supuesto que el Eterno no pudo haber hecho una creación para que vivieran en anarquía. Por supuesto que ellos tenían ley. Y vamos a ver que gracia no es algo del primer siglo para acá, sino que gracia es parte de la misma esencia del Todopoderoso. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver en Génesis 6:8. Vayamos a Génesis 6, verso 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Por qué ustedes creen que Noé halló gracia? ¿Porque él estaba quebrando los mandamientos que él conocía en su momento? Por supuesto que no. Veamos qué dice el verso 9. Estas son las genealogías de Noé. Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y más dice, con Dios caminó Noé. No puede una persona decir que estás caminando con él y quebrando sus mandamientos. El Eterno no pudo haber inspirado a Moisés a escribir estas palabras si Noé hubiera quebrado los mandamientos o inspirar a Moisés a escribir algo que no es cierto. Entonces, si Moisés escribió que Noé era un hombre justo, recto, perfecto y que caminó con el Eterno, es porque ellos conocían mandamientos y Noé era perfecto ante los ojos del Eterno. Ahora, si nosotros vemos ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, que dice pregonero de justicia. ¿Qué es pregonero? Que dice que es heraldo de la verdad. Entonces tenían una verdad. Había una verdad. Era heraldo de la verdad divina. Entonces, ¿qué más dice? Heraldo del evangelio. Y eso también un día vamos a tener que traer esto a enseñar, mis hermanos, porque los hermanos, y la razón es por esto, mis hermanos. Nosotros aquí estamos aprendiendo. El Eterno ha abierto, ha quitado la venda de nuestros ojos. Estamos viendo que la Torah, sus mandamientos siguen vigentes. Pero gracias al Todopoderoso que hay personas que están viendo estos videos. Entonces la razón es para que ellos auditen sus creencias y vean realmente qué es el evangelio del reino. No es algo del primer siglo para acá. El evangelio siempre ha existido, porque aquí mismo Pedro está diciendo que Noé era pregonero del evangelio, pregonero de verdades divinas. Entonces, Noé enseñaba a sus contemporáneos. ¿Qué pudo haberles enseñado? Por supuesto que ellos tenían mandamientos y Noé los guardó. Por eso es que él halló gracia delante del Eterno, y el Eterno dice que él fue perfecto y caminó con él. Entonces, ¿cómo es que él halló gracia? En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque no era varón justo, perfecto, recto. Ya sabemos que perfecto es también recto, justo. Entonces, así era Noé. ¿Cómo vive la vida los cristianos? Exacto, mi hermana. Así, eso que usted dijo, así se vive. Le leí todo lo que me dijo, con una mirada.
Así, mi hermano, así se vive la vida cristiana. Entonces, gracia no es algo del primer siglo o para acá. Gracia siempre ha existido. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahí Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, verso 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo dice que no era? Dice que no era perfecto y caminó con él. Entonces el Eterno le está diciendo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y nosotros conocemos la historia, que el Eterno llegó a decir que Abraham era su amigo. ¿Por qué ustedes piensan que el Eterno consideró a Abraham su amigo? Por supuesto que Abraham guardó sus mandamientos. Y la desfachatez o el descaro de los hermanos cristianos es decir que nosotros somos amigos de Dios. O sea, hemos llegado a esa ¿cómo se puede? Desfachatez, a ese descaro, hasta contar cantos somos amigos de Dios. O sea, qué sinvergüenza somos realmente pensar de que somos amigos del Todopoderoso cuando estamos quebrando los mandamientos. Simplemente porque en la Biblia dice que llamó a Abraham su amigo, pero Abraham, por supuesto, que no quebró los mandamientos. Él fue obediente de tal manera que el Eterno le pidió a su único hijo, al cual era el de la promesa, y él no se lo negó. Entonces, a ese punto era la vida de Abraham, o era la relación de Abraham con el Todopoderoso. Así que es un descaro cantar cantos que somos amigos de él cuando estamos quebrando sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que le pide el Eterno? Dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Mesías a nosotros? Lo mismo. Vayamos a Mateo. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 5, verso 47. Ahora, aquí, para no mirar todo el contexto, todo el capítulo 5, más del 5, el Mesías está hablando con sus discípulos, está dando las bienaventuranzas y todo eso que nosotros ya conocemos. Y luego empieza a hablar de los mandamientos que también los cristianos han mal interpretado, de que nuestro Mesías elevó los mandamientos. Él no los elevó, simplemente los explicó de la manera correcta. Y llegamos hasta aquí, hasta el verso 48, 47, vamos a empezar, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es lo mismo que el Todopoderoso le pide a Abraham, sé perfecto, camina delante de mí y sé perfecto. Es lo mismo que nuestro Mesías nos pide a nosotros, a sus seguidores, que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo podemos ser, por supuesto que en el pensamiento cristiano, en el pensamiento humano, pensamos que nadie es perfecto y es cierto, pero el Eterno no considera perfección de no cometer errores, sino de guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. Ser perfecto es ser justo y ser recto. A eso se refiere. También en hebreo, también es recto, perfecto, justo. Entonces, así quiere nuestro Mesías que caminemos delante de él. Lo mismo que le pide a el Todopoderoso Abraham, lo mismo que hizo Noé. Entonces, la gracia, mis hermanos, no es algo del primer siglo para acá. La gracia siempre ha existido porque eso es la misma esencia del Todopoderoso. No es algo nuevo, es algo que es parte de la esencia del Todopoderoso. Así que no es nuevo y no podemos pensar ni decir que estamos bajo la gracia y violando sus mandamientos. Para eso digo, tienen que leer sus Biblias y quitarse el velo de la religiosidad y quitar esa creencia vana de pensar de que la sangre de nuestro Mesías te limpia de todo pecado. Te limpia de todo pecado cuando estabas en el desconocimiento.
Él clavó el acta de los decretos que estaban en contra nuestra. Eso no significa que Él ya perdonó y regresamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes de venir al conocimiento de la verdad. Es como dicen por ahí, es como lavar la marrana y se vaya una vez más al zoquete. Es lo que hacen los hermanos, porque no conocen la palabra del Eterno. Piensan que la sangre del Mesías siempre está allí derramándose para cada vez que pecan, le piden perdón y piensan que el Señor ya los perdonó. Simplemente con decir perdóname, en sus pequeñas mentes piensan que ya lo perdonó. El hecho de que uno pida perdón no significa que el Señor ya nos perdonó. ¿Sí? Si yo peco, le pido perdón al Todopoderoso, eso no significa que Él me perdonó. Así que no podemos decir de que simplemente decir perdóname, ok, está el Señor, borrón y no. El Señor, es muy probable que no nos haya perdonado después de que conocimos a nuestro Mesías y hemos seguido pecando, haciendo lo mismo que hacíamos antes de venir al Mesías, quebrantando la ley, y pensamos que el Eterno ya nos perdonó. Hay que tener mucho cuidado, porque eso solamente Él lo sabe, mis hermanos, si ya nos perdonó. El hecho de que nosotros vengamos y le pidamos perdón no significa que eso ya está atento el Señor para decir, te perdono. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y no estemos pensando que porque pedí perdón ya el Señor me perdonó. Cuidado con eso, mis hermanos. Entonces, no puede haber gracia sin ley. No hay gracia sin ley. Al contrario, la ira del Eterno está sobre todos aquellos que quebrantan sus mandamientos. Es una mentira, es una falacia que digan que el Eterno odia el pecado, pero ama al pecador. El Eterno odia el pecado y aborrece al pecador. Así que si los hermanos que van a la iglesia siguen pecando, ni crean que el Eterno los ama y que está ahí con los brazos abiertos, los aborrece. Y pueden leer la Biblia. Busquen en dónde dice la Biblia que Él ama al pecador. Probablemente van a decir, Juan 3:16. Que tienen que escudriñar bien Juan 3:16. Porque Él no vino a salvar todo el mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La casa. Las casas se habían perdido. La casa de Israel que fue esparcida en el mundo. A eso vino a buscar lo que se había perdido. Y todos aquellos gentiles que abrazan el pacto, estamos en ese mismo proyecto. Entonces, Juan 3:16 hay que tomarlo con pinzas y mirar si realmente nuestro Mesías vino a salvar a todo el mundo. Pero eso era a punto y aparte. Entonces, no hay gracia si no hay ley. Ahora, para poder entender en qué se relaciona la gracia con los mandamientos del Eterno, cómo se relaciona la gracia con su ley, con su Torah. Vayamos a Éxodo para poder entender. Éxodo 19. 19. Vamos a leer el verso 8. Verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Sí? Dice el Eterno que va a venir a Moisés en una nube espesa. ¿Para qué? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea, ¿quién va a hablar? El Todopoderoso va a hablar. ¿Pero para qué va a hablar? Y también para que te crean para siempre. ¿Sí? Es la razón, el propósito por el cual el Todopoderoso iba a hablar con Moisés, a pronunciar sus palabras para que todo el pueblo lo escuchara, era para que el pueblo le creyera a Moisés, pero no que le creyera nada más para aquellos que dicen que ya no solo eso era bajo la ley, para siempre. Para que el pueblo le creyera para siempre, para que no pensaran que Moisés se la inventó, para que el pueblo te crea para siempre. Entonces, ¿cómo se relaciona la gracia con sus mandamientos? ¿Cómo se relaciona la gracia con su Torah, con su ley? Vayamos al versículo 16, ahí mismo. Versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos
y espesa nube sobre el monte. Recuerden que el Eterno iba a venir en una espesa nube. Y sonido de shofar, hermano Daniel, sonido de shofar, que me hubiera traído el shofar para sonarlo. Sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar iba en aumento en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía. Entonces, ¿quién era el que estaba hablando? Era el mismo Todopoderoso. ¿Para qué? Para que el pueblo escuchara y le creyera a Moisés. Eso no se quedó simplemente con el pueblo que estaba en el desierto. Era para que el pueblo le creyera a Moisés para siempre. El pueblo que estuvo en el desierto no iba a vivir para siempre, sino que su pueblo, cada uno de nosotros que somos o que hacemos alarde de que somos su pueblo, le creamos a Moisés. Por eso el Eterno le hablaba para que el pueblo entendiera y que creyera que era el mismo Eterno quien iba a dar las palabras. Luego de allí vienen los 10 mandamientos. Y ahí es donde empezamos a fallar. Porque ahí ya el Eterno ya cambió. El Eterno ya cambió mandamientos. El Eterno ya eran cosas que ya estaban bajo la ley. Ahorita ya estamos bajo la gracia. Ya cosas que ya no aplican. El Eterno mismo con su propia boca lo dijo. Y nadie tiene autoridad para decir algo en contra de lo que el Todopoderoso dijo. Entonces vayamos ahí a Éxodo 20. Vayamos a Éxodo 20. Vamos a leer el verso 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses extraños delante de mí. Al cristianismo se le ha dado un Dios extraño. Un Dios que cambia. Un Dios que dio mandamientos y que ahora ya los ha cambiado. Ahora ya, ese es el Dios que tiene la mayoría de cristianos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no cambia. El Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, tienen un Dios extraño. No es el Dios de la Biblia. Porque el Dios que ellos tienen ya ha cambiado y ya quitó uno de sus mandamientos. Cuando él mismo dijo que lo habló para que el pueblo lo creyera, pero ahora el Dios de los hermanos ha cambiado y ya quitó un mandamiento, el cual dijo, y lo vamos a ver qué fue lo que dijo. Ok, verso 4, dice: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia. ¿Sí? Hace misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es gracia. Hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿qué de acuerdo a lo que el Todopoderoso considera amor? ¿Quiénes son los que dice que lo ama? Dice, vamos a ver más, verso 6, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, para el Eterno, quien lo ama es aquel que guarda los mandamientos. Pero dicen en el verso 5, dice en el verso 5, y no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿quiénes son los que lo aborrecen? Si de acuerdo al Todopoderoso, aquellos que lo aman son los que guardan los mandamientos, entonces ¿quiénes son los que lo aborrecen? Los que no guardan los mandamientos. Entonces,
El hecho de yo sentir un sentimiento, decir, y hasta a veces llorar en el altar, decir que lo amo, pero estás rompiendo los mandamientos, no estás guardando los mandamientos, entonces es un simple sentimiento y no amas al Eterno. Y no es porque yo lo diga, pero el Eterno lo está diciendo. Él dice que el que lo ama guarda sus mandamientos, pero dice que hay un grupo que lo aborrece. Entonces, si aquellos que él considera que lo aman son aquellos que guardan los mandamientos, entonces, ¿quiénes son aquellos que lo aborrecen? Los que no guardan los mandamientos. Para el Eterno es que no simplemente que no lo aman, sino que lo aborrecen. Aquellos que no guardan los mandamientos, aquellos que dicen que el Eterno ya cambió, aborrecen al Eterno. Y no lo estamos diciendo, el Eterno lo está diciendo. Él dice que esas personas que no guardan los mandamientos, dice que lo aborrecen. Entonces, una vez más para los hermanos que yo sé que hay hermanos, no sé quiénes son, pero que el Eterno los bendiga y espero que aprendan de la palabra del Eterno. Auditen sus creencias. Si el mismo Eterno está diciendo que Él hace misericordia a millares de aquellos que lo aman, que guardan sus mandamientos, entonces, ¿quiénes son los que lo aborrecen? Aquellos que no guardan sus mandamientos. Y si usted no guarda los mandamientos, para el Eterno es que usted lo aborrece. Muy bien. Entonces, no puede haber gracia sobre aquella persona que aborrece al Todopoderoso. ¿Cómo pensamos que si yo aborrezco al Todopoderoso, todavía esté considerando que estoy bajo su gracia? O sea, no encuentro la palabra para decirme yo mismo, o sea, cuando estaba en ese mismo camino. O sea, qué tonto fui. O sea, qué forma de pensar de que aun cuando el Eterno considera que al no guardar sus mandamientos es porque lo aborrezco y todavía pensar de que estoy bajo su gracia, o sea, ¿quién nos creíamos? O sea, no encuentro una palabra, o sea, es una tontería pensar de esa manera, pero esa fue la forma que nos enseñaron. Entonces, no hay gracia para aquellos que aborrecen al Todopoderoso. Alguien te va a decir, yo no lo aborrezco, yo lo amo. Es un sentimiento, pero no es el amor el cual el Todopoderoso considera amor. ¿Sí? Porque el mundo considera amor, ustedes ya saben, ¿no? Si la muchacha con la otra muchacha se aman, pues déjenlos que se casen, se aman. Ese no es amor. Para el Eterno eso no es amor. Para el eterno amor es aquel que guarda sus mandamientos. Entonces, no hay gracia si no hay ley. Olvidemos que estamos bajo su gracia si estamos violando sus mandamientos. Ok, verso 7. Verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, aquí yo, mis hermanos, puse un paréntesis. Y la razón por la que puse un paréntesis es porque quiero hablar un poquito del nombre. Porque nosotros aprendimos a decirle simplemente Señor. Señor aquí, Señor acá, que el Señor, y muchos Señor por aquí, Señor por allá. El Eterno tiene un nombre. Entonces, es cierto que se perdió su nombre. Algunas teorías dicen porque nuestros hermanos judíos eran masacrados por usar el nombre del Eterno. Otros dicen que porque tuvieron temor de que los paganos, los gentiles, usaran el nombre de Todopoderoso en vano. Entonces lo escondieron, quitando sus puntos vocálicos. Entonces ahí pues no sabemos qué dice, simplemente son las vocales, la Yud, Hey, Bab, Hey, nada más. No sabemos el nombre. Entonces nosotros le llamamos Jehová, ¿sí? Porque eso es lo que está en la Reina Valera y en muchas de las versiones que nosotros leemos. Y luego lo puse entre paréntesis porque más adelante vamos a hablar de aquellos que siempre dicen Señor, 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 pero nosotros vamos a aprender que el Eterno tiene un nombre. Ok, entonces, yo personalmente, me nutro, aprendo
de dos fuentes, esas son mis dos fuentes, que es mi hermano Iván de Hassab Behemán, que es un hombre muy conocedor, al cual no lo conozco, pero lo aprecio porque he aprendido mucho de él, y del hermano Michael Root, que ya ahorita no está activo, pero es un hombre que el Eterno le dio mucho conocimiento. De allí, estas son mis dos fuentes en las cuales yo aprendo. Ahora, ellos los dos estaban en lo que ellos piensan que el nombre del Todopoderoso es Yahweh. El hermano Iván todavía él no le llama, él le llama mejor a Adonai, dice, porque no está muy seguro, pero más se inclina por el nombre de Yahweh. Pero igual Adonai sigue siendo el Señor, ¿sí? O mi Señor, no es un nombre, es un título. Ahora, el hermano Michael Root, él también creía que su nombre era Yahweh, hasta que conoció a este muchacho, un erudito, un muchacho que realmente sabe muchísimo de la palabra del Eterno. Es un muchacho que estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es uno de los pocos que tuvieron el privilegio, de acuerdo a lo que yo miré en un video que tuvo con Michael Root, son de los pocos que tuvieron el privilegio de descodificar los rollos del Mar Muerto. Entonces él ha estudiado los códices, muchos de los códices, el de Alepo, el de Leningrado, y él dice que le llevó pruebas a Michael Root, y por eso es que yo miré un video de Michael Root donde decía por qué Michael Root cambió por qué ahora le llama Jehová en vez de Yahweh. Y entonces este muchacho le llevó pruebas de cómo él había encontrado en los códices que él no sabe si fue por error o fue a propósito que los escribas dejaron los tres puntos vocálicos en las consonantes. Entonces Michael Root optó por empezarle, o sea, lo convenció de que su nombre es Jehová, igual como lo tenemos por ejemplo, Reina Valera, pero por supuesto que la letra J fue introducida al abecedario en el 1500 algo. O sea, antes de los 1500, que no había una J, pues entonces se usaba la Y. De hecho, para la Yod, la fonética es una Y. En otras palabras, sería como por ejemplo una Y. A ver, ¿dónde está una Y? Sería pues como nosotros tenemos una Y, una H, una V y otra H. Entonces aquí sería una E, una O y una AK. Entonces sería, por ejemplo, aquí es un Sheba, que son los dos puntitos, una Jolam, que sería como una O y una Kame. Eso es lo que, de acuerdo al muchacho, es lo que en lo que él estuvo leyendo y fueron lo que él le llevó a Michael Root, y entonces diría Jehová. Y dice, está bien como está en la King James y en nosotros la Reina Valera, que ellos ponen, pero en vez de una Y, ellos ponen la J, porque la J pues empezó del 1520 y algo para acá, que se agregó al abecedario, y entonces se pone Jehová, pero en realidad sería Jehová. De acuerdo, entonces yo personalmente yo le llamo, y voy a aprender a acostumbrarme a llamarle Jehová porque la J no existía. Pero entonces Michael Root, al cual le digo es una de mis fuentes por las cuales yo aprendo, él decidió llamarle al Todopoderoso Jehová porque él tiene un nombre. Ahora, el muchacho tiene un libro, no me recuerdo cómo se llama, yo lo leí, donde él da muchas evidencias de que su nombre es Jehová. Muy bien, este era un paréntesis porque yo personalmente, igual ustedes pueden llamarle Yahweh o pueden llamarle Jehová o pueden llamarle Jehová, pero él tiene un nombre, él no es el Señor. Porque en aquel día muchos le llamarán Señor, Señor, porque eso es lo que los cristianos le llaman Señor. Y por eso quise hacer este paréntesis. Ok, entonces regresemos al verso 8. Versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo. Recordemos quién está hablando. Sí, no está hablando Moisés. Recordemos que el Todopoderoso dijo, voy a venir a ti y te hablaré para que el pueblo oiga y te crea para siempre. Entonces él sigue hablando aquí. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, ¿sí? El señor aquel Alducín, es el séptimo, no es el primero, es el séptimo, lo está diciendo el Todopoderoso. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que more dentro de tus puertas. Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando el Todopoderoso y dice en el verso 8, acuérdate. O sea, el Eterno sabía que a muchos se les iba a olvidar. Acuérdate del día de reposo. Para 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, que es reposo para Jehová. Muy bien. Ahora, esto sí me da tristeza, me duele y digo, ¿cómo es posible que fuimos tan ciegos, que fuimos tan tontos al creer la mentira más vil, más destructora, la más cruel que se haya inventado, al hacer creer a la gente que ya no se debe guardar el día de reposo en el séptimo día? Cuando el mismo Eterno, el Todopoderoso está diciendo, acuérdate, y Él lo dijo, voy a hablarlo para que el pueblo oiga y te crea para siempre. Entonces Él está diciendo, acuérdate del día de reposo. ¿Cómo es posible que caímos y que creímos en la mentira más vil y más destructiva que el humano haya inventado, de pensar, mis hermanos, que el día de reposo ya no es en el séptimo día, sino que ahora es en domingo, el día primero, cualquier día de la semana, porque para los cristianos todo es santo? Creímos en esa mentira, creímos en la mentira más destructora que ha llevado al cristianismo a pensar que el Todopoderoso cambia, que el Todopoderoso no es fiel a su palabra. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, yo sé que estamos luchando, estamos acomodando todo para llegar a ese día de que un día podamos nosotros guardar el día de reposo. Yo personalmente, ya gracias al Todopoderoso, ya voy a entrar a trabajar muy probable el día 2 de marzo y después vamos a vender nuestro negocio porque nosotros sabemos y creemos que el Eterno no cambia. Y creímos en la mentira más vil de un pagano que puso que ahora el día de reposo se celebra en el día primero de la semana y que otros dicen que cualquier día puede ser, porque para el cristiano todo es santo ante los ojos de Dios. Es una de las mentiras más crueles y que está llevando al cristianismo al infierno. Y digo infierno porque es el vocabulario cristiano, porque infierno ellos se refieren al lago de fuego. Entonces, esas mentiras nos están llevando al infierno. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿cómo es posible que pensemos, que creamos que el Todopoderoso haya cambiado cuando el mismo Mesías en el capítulo 5 de Mateo, verso 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, a cambiarla, a destruirla. No he venido a cambiarla ni a abrogarla, sino a cumplir. Y no se refiere a cumplir para que el cristiano, que es la cosa más hermosa que el Todopoderoso hizo, para que no lo haga. Él vino a cumplir lo que de él estaba escrito. Esa mentira, mis hermanos, que todo es santo para el cristiano, es una mentira que ha hecho sentir al cristiano que es la cosa más hermosa que el Todopoderoso haya creado. Cuando realmente la ira del Eterno está sobre muchos de ellos porque violan sus mandamientos, ¿cómo se dice? Despiadadamente. Así, aún sabiéndolo, porque hay pastores, mis hermanos, que saben que el cuarto mandamiento fue cambiado por el emperador pagano. Lo saben. Y aún así siguen guardando o pensando o enseñando que no se debe guardar. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que estamos bajo la gracia cuando estamos violando la ley del Eterno con todo el conocimiento? Lo estamos violando.
Una vez más, gracia no nos hace inmune a guardar sus mandamientos. Gracia no te da la autoridad de decidir qué mandamientos sí, qué mandamientos no. Gracia no te hace inmune o no te da la habilidad o el poder de pensar que ahora todo es santo para usted delante de los ojos del Todopoderoso. Es una mentira que entonces, han caído en el error de que ahora son salvos ya por gracia por medio de la fe. Ahora, una vez más, sí, es cierto que seremos salvos por gracia a través de la fe, pero nosotros hemos entendido que fe no simplemente es un pensamiento. Vamos a ver ahí a Santiago. Santiago, se me olvida el nombre de Santiago. Pues es el problema cuando a veces hablamos a Spanglish. Me viene James, ¿cómo la ve? Ese James. Entonces, Santiago, capítulo 2. Capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Verso 20 dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber eso? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, mis hermanos, Santiago entiende que Abraham hizo la voluntad del Eterno y que él fue justificado por las obras, porque él tuvo fe y él y nosotros hemos entendido que fe no es simplemente un pensamiento, pero fe es una acción. Al igual que el amor no es simplemente un sentimiento, sino también se requiere acción. Y para el Eterno el amor es guardar sus mandamientos, y para guardar sus mandamientos se requiere acción. Lo mismo que la fe no es simplemente pensar que creo en algo, pero es fidelidad, que tenemos que ser fiel a alguien o a algo. En este caso, estamos siéndole fiel al Todopoderoso a través de ¿qué? Guardando sus mandamientos. Ahora, y es por eso que había hecho este paréntesis, para que nosotros aprendamos a dirigirnos al Todopoderoso por un nombre. Le pueden decir Jehová, pueden decirle Yahweh o pueden decirle Jehová, pero es un nombre y él entiende que su nombre ha sido escondido por X razones, ¿sí? Pero él no es el Señor, él no es Hashem y él no es simplemente Adonai, sino que él tiene un nombre. Ok, ahora vayamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, ¿dónde está Mateo 7? Verso 21. Y dice, y esto sí me gustaría que los hermanos que ven estos videos realmente lo tomen muy en serio, porque está en riesgo sus vidas. Si van a una iglesia es porque piensan de alguna manera que creen en un Dios todopoderoso y por eso es que están yendo a una iglesia. Pero pongan atención a estas palabras que está diciendo nuestro Mesías. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Quebrar sus mandamientos? Por supuesto que no. La voluntad del Padre es que guardemos sus mandamientos porque Él no cambia. Nadie tiene la autoridad para decir qué mandamientos sí y qué mandamientos no. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo sé que mis hermanos cristianos han caído en el engaño, han caído en el error, al igual que nosotros, al pensar que simplemente por creer en nuestro Mesías, por creer en Jesús y que Él derramó su sangre por ellos y por nosotros, pensamos que podemos hacer cualquier cosa porque estamos en un sistema que se llama gracia y que ahora todo es santo. Es un error en el cual están toda
las congregaciones, las 147,000 denominaciones, están metidas en esa mentira. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el Mesías, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, vamos a ver qué es, y nosotros ya hemos aprendido que hacedores de maldad es sin ley. Hacedores de maldad es anomía. Y sabemos que esta palabra se compone en dos: a, que es sin, y nomos, que es ley. Entonces, sin ley. Pero lo más interesante, mis hermanos, y para mis hermanos cristianos que ven, pongan mucha atención, mis hermanos, porque vuelvo a repetir, si es que están yendo a una iglesia es porque creen temer al Eterno y piensan que están haciendo su voluntad. Pero hay un grupo, mis hermanos, que encaja a la perfección a las declaraciones de nuestro Mesías. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Quiénes son muchos? Hay 47,300 denominaciones de cristianos hasta el 2023. Estos son muchísimos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Quiénes se dirigen a Él como Señor? Los cristianos se dirigen a Él como Señor aquí, Señor acá, Señor esto y Señor aquellos. Sigue diciendo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes profetizan en el nombre de Jesús? Los cristianos empiezan y yo les he dicho, yo aprendí esa frase, hurracán dará masaya, y luego se levantaba alguien, así dice el Señor, pueblo mío. ¿Quiénes profetizan en el nombre del Señor? Los cristianos. Y sigue diciendo, dicen el grupo este que son muchos, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quiénes echan fuera demonios? Los cristianos echan fuera demonios, se pasan orando para echar fuera demonios. Es más, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes se pasan haciendo milagros en el nombre de Jesús? ¿Quiénes? Los cristianos. Hermano, ore por mí porque me duele mucho la cabeza. Ven acá, mi hermano, te voy a poner aceite. Se me fue el dolor de cabeza, mi hermano. Hermano, ore por mí porque mañana tengo una cita con el doctor y quiero que todo salga bien. Venga para acá, vamos a orar, te ponemos aceite. Y hermano, todo salió bien. ¿Quiénes son los que hacen milagros? Los que son muchos, los cristianos. Pero lo más tremendo es la declaración de nuestro Mesías que dice, entonces yo le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, ustedes que quebrantan la Torah. ¿Quiénes son los que quebrantan la ley? Los cristianos. Es tremendo y es aterrador pensar, mis hermanos, las declaraciones de nuestro Mesías, cómo encaja la perfección a la multitud de 47, no sé cuántas denominaciones. Dice, muchos me dirán, ellos son muchos. Ellos son los que le dicen Señor, Señor. Ellos son los que profetizan en su nombre. Ellos son los que echan fuera demonios. Ellos son los que hacen milagros, pero son los que no guardan Torah. ¿Será casualidad? ¿Quién más encaja en este grupo, mis hermanos? Los cristianos. Por eso, hermanos, es su vida la que está en peligro. O sea, que aman más la vida o su denominación, su religión, porque muchas de las veces amamos más a la religión que al mismo Todopoderoso. Entonces, una vez más, auditen sus creencias y vean las declaraciones de nuestro Mesías. Las declaraciones del Mesías dice que en aquel día serán muchos los que le dirán. Y esos muchos son los que profetizan en su nombre. Y esos muchos son los que echan demonios. Y esos muchos son los que hacen milagros. Pero esos muchos no guardan Torah. Está tremendo. Está tremendo. Una vez más, no puede haber gracia sin ley. Ni lo piense, mi hermano.
que usted está bajo la gracia mientras está violando la Torah del Eterno. Recuerde que usted puede ser posible que esté en el grupo de los muchos. Así que el Eterno dice, salir de ella, pueblo mío. El Eterno dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. El Señor está llamando a muchos a salir de entre el montón que el Señor un día les dirá, nunca los conocí apartados de mí, ustedes que quebrantan la ley. Entonces, una vez más, no podemos pensar o creer que estamos bajo la gracia mientras estamos pecando, porque ya nosotros hemos entendido que es pecado. ¿Qué es pecado de acuerdo a Primera de Juan? Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Entonces, no hay ley si no hay gracia. Perdón, no hay gracia si no hay ley. Ley es la Torá, ley son sus mandamientos. El Eterno considera que aquellos que lo aman son aquellos que guardan sus mandamientos. El Mesías dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Muchos dicen, pues, eso significa que si yo digo que lo amo, es porque eso significa guardar los mandamientos. No, es al derecho. Guarda los mandamientos y eso significa que lo amas. Eso es lo que el Eterno dice. Si es lo contrario, si no lo guardas, para el Eterno significa que lo aborreces. Así que hay que pensarlo dos veces. No hay gracia sin ley. Es un engaño, es una mentira que hemos recibido. Los mandamientos del Eterno siguen vigentes. Hemos creído a la mentira que el cuarto mandamiento ha sido cambiado. Es una mentira que hemos caído todos, pero gracias al Todopoderoso que estamos escuchando la voz del Eterno y estamos ya tratando de salir de esa religiosidad, de esa mentira y para guardar sus mandamientos. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche